Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de gestión de bibliografía en entornos de LaTeX. Los asuntos que vamos a abordar en este tema son, en primer lugar, la gestión de referencias mediante el entorno nativo que trae integrado LaTeX. Después veremos uno de los programas que viene integrados en todas las distribuciones, que se llama BibTeX, para manejar esta bibliografía de forma sencilla. Y por último, veremos una aplicación externa que nos permite gestionar las bases de datos de manera mucho más ágil. La gestión de bibliografías es uno de los aspectos más complicados cuando tenemos documentos complejos en los cuales tenemos muchas referencias a literatura externa. Para gestionar esto de forma sencilla, LaTeX incluye un entorno nativo que se llama de Bibliography, que nos permite incluir una lista de las referencias utilizadas en el documento y además que esa lista aparezca al final del mismo ordenado. Para ello, como en todos los entornos de LaTeX, tenemos que abrir y cerrar ese entorno y introduciremos cada uno de los ítems de la bibliografía, que será cada una de las referencias que vamos a utilizar. Para hacer referencia a ello, utilizamos un identificador. Este identificador, en principio, es un nombre arbitrario que asignamos a cada una de las referencias de la lista. Nosotros podemos decidir cuál es, y lo vamos a usar luego en el cuerpo cuando hagamos cita a cada una de esas referencias. Lo que sí podemos decir es que es conveniente que sigáis una regla fija para generar estos nombres y que sea sencilla para que luego podáis acordaros y podáis encontrarlos fácilmente. Por ejemplo, nombre y año, o capítulo y título, o algo así, ¿vale? Algo que os resulte fácil, luego poder identificarlo en la lista global de vuestras referencias. De esta forma nos va a permitir desentendernos de la posición que la referencia ocupa en el texto. En la posición de ese identificador aparecerá una llamada correspondiente a la bibliografía y va a estar numerada de acuerdo a la lista de referencias que hayamos generado. Por defecto nos va a aparecer un número entre corchetes, como veis ahí por ejemplo 7, ¿no? En la referencia. Aunque algunos de estos estilos de documentos esto podemos cambiarlo y hacer que la etiqueta o la referencia que salga ahí sea distinta. Si queréis, por ejemplo, hacer que sea una etiqueta personalizada vuestra, pues en el ítem de cada uno de ellos, entre corchetes, podéis poner la etiqueta que queréis que aparezca para cada uno de sus identificadores. Hay además otro campo que veis aquí, que es el campo formato, pero quizá lo más sencillo es que lo veamos directamente en un ejemplo. Entonces, este es un pequeño código LaTeX donde estamos utilizando el entorno de bibliografía. Fijaros aquí empieza el entorno de bibliografía y acaba aquí. Aquí tenemos 3 ítems de bibliografía y este es un texto que va haciendo referencia a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces podéis pulsar aquí, ¿de acuerdo? Esto es un enlace a un proyecto de Overleaf y recordad que es un proyecto de solo lectura. Entonces si queréis trabajar sobre él, hacer cambios y ver cómo se van modificando las cosas, podéis pulsar aquí, donde pone Clone this project, y entonces os va a generar un nuevo proyecto, pero en el cual vosotros ya sois los autores y podéis hacer los cambios si queréis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fijaros, se trata de un texto en el que hay 3 referencias, estas 3 de aquí, y a lo largo del texto se va haciendo referencia a las mismas. Bueno, esto 8 horas, como ya veis, pero simplemente es para ver las distintas formas que tenéis de referenciar los ítems. Entonces, lo que os comentaba, aquí tenéis el pibitem, que es cada uno de estos ítems de bibliografía. Ponéis aquí el nombre, el título, editorial, etcétera, y esto va a ser lo que aparezca en ese ítem después. Este ref01, ref02 y ref03 es ese identificador que, como veis, yo he seguido la referencia a poner ref y cada uno de los números que salgan, y luego para que aparezca eso, cada una de estas referencias, para que aparezca en el texto, tenéis que poner /cite, abrir llaves y poner ese identificador en cada caso para cada uno de los que vosotros queráis. Y lo que va a hacer el sistema es numerar como la primera, segunda, tercera, según hayáis añadido en el entorno de bibliografía. Otra cosa que podéis considerar es forzar vosotros a que aquí aparezca una determinada etiqueta. Entonces podríamos poner XX01, por poner algo, XX02 o XX03. Entonces esperamos a que compile. Está compilando todavía, tarda un tiempo.
recordar lo del ancho de banda. Pero en principio, esta nueva etiqueta que ponéis aquí es la que va a aparecer en la lista de referencias y la que va a aparecer también en las llamadas, cuando tengáis las llamadas en el texto principal. ¿Vale? XX01, 02 y 03. Bien, lo que me queda entonces por ver es para qué sirve este campo de formato. ¿De acuerdo? Al principio aquí este formato dice que las etiquetas se componen de dos números, pero aquí estáis viendo que aquí hay dos números y dos letras y está representándose de forma adecuada. En realidad este formato lo utilizamos para el tabulado de las referencias y para la sangría. Aquí lo que debo de poner es el número máximo de caracteres, de letras y números que tengo en cada una de las referencias. Por ejemplo, en este caso sería dos letras y dos números, ¿no? Sería una cosa así. MM99, la M de la mayúscula. Una vez compile, pues aquí veis que parece que no cambia nada, ¿no? Fijaros lo que ocurre si en vez de poner dos letras pongo una y si en vez de poner dos números pongo uno. Bueno, ¿vale? Entonces la primera es X01, la segunda XX02 y la tercera es XX3. Si yo tengo este formato puesto así, lo que va a hacer cuando compile es mantenerme aquí el tabulado, ¿vale? Esta primera tabulación, aquí están todas en el mismo margen. Porque está reservando este espacio para la etiqueta. Si yo simplemente paso del tema, pongo aquí que solo reserve para dos números, y cada una de estas tiene una longitud distinta, cuando hace la compilación no va a respetar ese espacio. Entonces, para que quede bien el formato y para que se represente de forma adecuada, lo que tenéis que ser es consistentes y poner aquí pues el número de letras y el número de números que tenéis en la etiqueta. Si no, veis cómo os queda. Pero bueno, como os digo, normalmente lo más habitual es dejar el formato que viene por defecto y entonces quitamos estas etiquetas y que en función de la plantilla el sistema escoja cuál es el formato por defecto, que suele ser la etiqueta con corchetes. Entonces, como comentamos, el formato ese tenemos que ser consistentes con las etiquetas que pongamos. Y lo siguiente que podemos decir, bueno, ya lo habéis visto, es que para hacer la llamada dentro del texto hay que poner la barra invertida con el cite y el identificador que hemos escogido. A veces nos interesa hacer varias referencias a la vez. ¿Cómo va a gestionar esto la bibliografía, el entorno nativo? Pues depende de la plantilla, del estilo de la plantilla que tengáis en uso. Por ejemplo, en la plantilla de artículo, pues si representáis 3, va a ser 7, 8, 9. Pero en otro tipo de plantillas, por ejemplo, en la de DIECubo, pues para hacer esta referencia múltiple entre la 7 y la 9, pone 7 y un guión en el medio y la 9. Y eso depende, ya os digo, de la plantilla. Entonces, seleccionar la plantilla para el documento que os hace falta y automáticamente eso ya va a salir acorde con esa plantilla. Así pasamos de tener que preocuparnos de este tipo de cosas. Bien, entonces esto nos permite despreocuparnos del tema de formato, despreocuparnos del tema de la lista que aparece ahí. Sin embargo, este entorno nativo tiene una serie de inconvenientes. En primer lugar, la lista aparece en el orden en que escribimos y no en el orden de aparición de las referencias en el texto. ¿De acuerdo? Y esto normalmente es preceptivo. Es preceptivo que se utilice, que la primera referencia que se utilice que aparezca en el texto sea la primera de la lista. No que pongamos una lista y que luego aparezca cada una, por ejemplo, que la primera que aparezca sea la 4, luego la 7 y luego la 2. Eso no suele ser aceptable. Además, el formato de cada uno de los ítems lo ponemos nosotros. ¿De acuerdo? Ponemos primero el apellido, el título, y eso va a salir así tal cual. Tenemos que verificar si salen o no salen mayúsculas, si salen o no sale cursiva. Eso hay que cambiarlo además para cada uno de los formatos de las plantillas que estemos utilizando. Es decir, no podemos copiar y pegar el campo de bibliografía de un artículo a otro. Es decir, todo esto al final supone un trabajo repetitivo, aburrido y bastante gordo. Sobre todo si las referencias empiezan a ser numerosas. Y es casi seguro que vamos a tener errores que no vamos a ser capaces de ver. Entonces, la idea de este entorno es bastante potente, pero está limitada, está bastante limitada. Entonces, la idea de utilizar un entorno para trabajar con las bibliografías es buena, pero necesitamos una herramienta que tenga más potencia, que nos permita trabajar de forma más ágil.
Y lo que nos permite trabajar de forma más ágil es el entorno Virtex.